sido en otras ocasiones, es un gusto estar aquí en la residencia y taller y espacio creativo de María Aguilar. Es un gusto porque estamos estrenando un nuevo espacio aquí dentro de tu taller, ¿verdad, María? Que es este centro que es multidisciplinario en muchas áreas, ¿verdad? Para hacerles un breve resumen, pero creo que todo lo demás va a venir aquí en lo que vamos a estar hablando, pues María Aguilar es artista de profesión, de vida, creadora, sobre todo investigadora, arquitecta también, con una trayectoria pues de ya más de 40, 45 años o más, y ha trabajado en muchas de las áreas, tanto académicas, didácticas, pedagógicas, artísticas, creativas, y en nuevas áreas en las que ahorita pues vamos a hablar más de ello, y sobre todo el pensamiento y toda la transformación que el pensamiento se ha ido creando a lo largo de su obra. La obra de María, pues muchos de ustedes la conocerán y pues es una obra que tiene una identidad muy propia, pero es una identidad que va ligada en muchos aspectos a todo un trabajo de investigación y últimamente muy ligada a todo el trabajo de todos los códices y todo el conocimiento ancestral y mucho del pensamiento, pensamiento denegado que podemos leer en el Popol Vuh. El día de hoy, pues es un gusto, es uno de los primeros podcasts que vamos a hacer ahorita, pero hay mucho que hablar, sobre todo con María, hay mucho que hablar. Pero hoy, y antes de hacer esto, hicimos una idea de trabajar un tema que es para todos, independientemente que seamos o no seamos artistas, y es acerca de los paradigmas. Y cómo la vida y cómo el sistema en el que estamos nos va creando o poniendo nuevos paradigmas, o cómo nosotros en nuestra línea de vida y de creación vamos construyendo nuevos paradigmas o replanteando la vida como tal. Y como artistas pienso que es un punto determinante la capacidad de autorregenerarnos y autoconstruirnos. Así que María, antes de no sigo más, bienvenida aquí de nuevo a un podcast de Arte, Vida y Espíritu. Contanos algo para empezar antes de entrar en materia. Muchas gracias, Cristian. Primero, muchas gracias por venir. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar y expresar sobre cosas que usualmente uno no habla muy específicamente, sobre cosas como paradigmas, rituales, cosas sobre la transformación de los artistas o de las personas, vamos a decir, ¿verdad?, de los seres humanos a través de su vida o los recorridos de su vida. Pues bueno, yo además agradecer a las personas que nos puedan ver, que tal vez nos quieran después hacer preguntas y todo, porque obviamente es más fácil, ¿verdad?, ir abriendo temas, abriendo discusiones o sencillamente planteando retos cuando los demás te sugieren cosas que no han quedado perfectamente claras. Pero bueno, tú dirás, ¿en qué empezamos esta charla? Sí, es complicado, hay muchos temas que hablar, sí. Pero partimos del arte como un punto de creación, pero muchas veces hemos hablado muy profundamente acerca de que de repente dentro de todo ese marullo y todo ese mainstream que hay, ese mass media, esa matrix, el arte ya se volvió algo que en muchos aspectos dista precisamente de lo que en su esencia podría ser, ¿verdad? Y digamos, todos los que de alguna forma hemos estado involucrados en el arte, de repente a la hora de ir cambiando el paradigma, replanteamos ¿por dónde viene el avión? Una rama. Pero es que aquí estamos en el bosque.
Bueno, sí, vean esto, este es un... Incluso vamos a hacer un pequeño corte o seguimos. Yo digo que sigamos, no hay nada. Sí, no pasa nada, ¿verdad? Sí, estamos en el bosque, así que es parte de la naturaleza, hablando de los paradigmas. Es un mensaje. Es un buen mensaje. Bueno, el tema, María, es de que entonces todos los que de alguna forma nos involucramos en el arte, de repente no lo cuestionamos, y creo que últimamente con muchos compañeros y colegas lo hemos hablado, de que realmente qué significa eso y hacia dónde nos lleva. Desde hacer arte solo por hacer arte, porque quiero exponer aquí, quiero exponer allá, o desde esa visión interna hacia realmente esa búsqueda, hasta el punto incluso de que incluso nos cuestionemos, digamos, de decir, bueno, dejo de hacer, de pertenecer a ese mainstream y hacer el arte desde la visión, como en muchos aspectos que era el cultivo del conocimiento, de la conexión sí. profunda del ser o de la expresión como tal. Sí, bueno, yo tengo a raíz de, digamos, haber desconstruido algunos paradigmas, un problema con la palabra arte. Con la palabra arte y por tanto con la palabra artista, porque está construida bajo un paradigma, ¿verdad? Bajo un paradigma que es un paradigma construido por una visión colonial. Y es que lo que pasa es que usualmente pensamos que lo colonial solo tiene que ver con España para nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces, pero... Sí, la conquista y eso. Ajá. Y la realidad es que la colonización, yo diría que más tiene que ver con un pensamiento único que se quiere implantar desde una idea de globalizar el mundo. Y cuando tú enfrentas las dificultades o la problemática que todos los que hacemos estas prácticas vamos sintiendo en nuestro recorrido, yo creo que cabe cuestionar eso y decir, ¿por qué estoy sintiendo que este camino es un poco dificultoso? ¿Por qué si yo necesito expresarme a través de pintar, a través de hacer música, voy sintiendo que hay una gran escalera que subir, ¿verdad? Esas cosas te van haciendo, en el mejor de los casos, digo yo, porque el mejor de los casos es que los artistas lo cuestionen, ¿verdad? Ese es el mejor de los casos, que tú digas, ¿por qué? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué es que el arte implica todas esas frases que, aunque sean trilladas, están muy enraizadas a la problemática de la vida comunitaria, social? ¿Cómo hago esto y sigo subsistiendo en este sistema Matrix que impone ciertas cosas, digamos, difíciles? Yo diría que esta charla no debiera ser solo para artistas, debiera ser para todos cuestionar qué estamos haciendo y por qué sentimos esos vacíos. Exacto. ¿Verdad? Sí, lo que tiene el arte en dado caso es que, pues, bueno, no sé, ¿verdad? Pero lo hablo desde la visión artística, que tiene un poco de esa constante autocrítica que el artista puede tener, ¿verdad? Sí. Pero igual se puede perder a veces e irse en esa ola de decir, como tú decís, esa escalera grande, que entiendas de esa escalera, yo la entiendo como que de repente ser artista, como estábamos hablando hace poco, no va solo en el acto, sino en decir, tengo que ser reconocido, tengo que exponer en tal lugar, y el verdadero acto creador que implica el arte queda relegado. O sea, lo que me interesa es en tal lado quiero exponer, o quiero irme a no sé qué país, y quiero hacer aquí, quiero hacer lo otro. Sí, mira, desde la educación, porque vamos a decir que cuando te educan, lo que te enseñan es los artistas europeos, en el lado más contemporáneo, digamos, americanos, que tienen ciertos trazos, han hecho cierta obra, y entonces la gente que se pone a estudiar arte va creyendo, asumiendo que ese es el reto,
llegar a ese camino, solucionar de esa manera tu obra artística. Y no hay una introspección real en la identidad y nuestras propias necesidades, ¿no? Pero yo diría que pasa en casi todos los aspectos. Yo estoy familiarizada con gente en el mundo de la salud y siempre pasa, ¿por qué estamos con más hospitales, más servicios, más atención médica, pero vamos peor, ¿verdad? La gente se enferma más, los niños se enferman de cosas que antes no se enfermaban. Y esos cuestionamientos debieran ser dentro del gremio de la salud un rompimiento de paradigma. Sí, bueno, el tema de la salud es un tema, ¿verdad, María? Que pues de hecho platicamos hablarlo ahorita porque tú parte de todo ese recorrido que has hecho en toda esa parte investigativa y personal, pues está este tema de salud que también fue un momento de inflexión, sí, en muchos aspectos, que te llevó a nuevas áreas en las que estás ahorita. Sí, totalmente, pero digamos que yo lo querría ver así, lo hemos platicado contigo, yo lo querría ver una fractura, una incisión que se hizo en mi vida personal a través de ver el mundo de la salud, acompañado de este ejercicio de estar pintando y reflexionando sobre lo que yo quiero hacer acá y la mente divergente que es la posibilidad del arte. Es la posibilidad porque no siempre ocurre, ¿verdad? Ajá. O sea, hay artistas que siempre están planteándose en su obra dónde está esa espiritualidad, ese gusto muy interno, esa identidad muy interna en mí y cómo la busco. Eso crea una mente divergente, o sea, estás buscando otras alternativas que puedan satisfacerte a ti en el fondo. Pero eso, acompañado de esta fractura en la salud, que brevemente tal vez podemos tocar aquí, solo que al final hizo que yo rompiera el esquema de estar atrás de mis paradigmas y estar cuestionándolos constantemente. Por supuesto que voy a decir algo terrible para mí. No sé si la gente que está en eso también lo ve terrible, pero en la medida que tú vas rompiendo paradigmas, también uno dice, ¿y si estoy construyendo otros? Sí, esa es una gran pregunta. Es que eso es muy duro, sí, porque tal vez estoy rompiendo estos para construir uno nuevo y me va a encerrar igual. Aunque yo ahí agregaría, o como un punto positivo en dado caso, entre comillas, de que al menos que sea tuyo, o en cierta medida tú lo vayas planteando. Ajá, y no de los que ya venimos, sí, nos han impuesto. Exacto, aunque te voy a decir que yo creo que cuando nos referimos a un paradigma es una construcción sociocultural que tiene una fundación económica, ¿verdad? Una fundación de poder que se está instalando sobre la gente, ¿verdad? Entonces, si es mío, esperamos que no responda a eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, digamos que en esa acción no esté uno también alimentando eso desde otra perspectiva. Esa misma matrix, sí, ¿verdad? Ese mismo sistema que a la larga lo que busca es controlarme, ¿verdad? Controlarme, y no lo quiero hacer así como controlarme como si yo fuera un títere, porque a la larga la colonialidad es lo que te explica. Es tu mente la que está rigiendo sobre tu vida, pero la mente también se puede salir de control, ¿verdad? No, y sobre todo que estamos saturados de información por todos lados, sí, que sí, es muy difícil ya a veces discernir dentro de eso. Quizás tú y yo somos un poco extremos en algunos puntos y lo damos ya por sentado, ciertos puntos en los que ya no da uno pasos atrás de paradigmas rotos, por ejemplo este de la salud, que sirvió mucho los eventos de hace 5 años para terminar de cerrar. Ya uno, digamos, yo personalmente nunca he
tengo muchísimos años de no utilizar cosas químicas, fármacos y todo, pero ya con lo último que pasó fue determinante. Pero aún así hay mucha información en paralelo que uno dice, no hago esto, pero quizás ayuda a uno de otro lado. Entonces creo yo que ahí es siempre estar como que evaluando constantemente, ya no cayendo como antes, porque pasa mucho con el tema de la espiritualidad hoy en día, que yo cuando empecé en muchos temas, se hablaba en esa época de New Age, y eso era, entonces uno por salir de una cosa que era la religión, caes en el New Age, que es el New Age vendido por la globalización, comercializado, y que yo hay que esto, y las ceremonias de café, de cacao y todo, ojalá fueran de café, no habría que hacer ceremonias de café, no, y entonces cae uno de nuevo. Exacto. Es muy complejo. Exacto, es complicado. Es complicado porque el sistema mundo tiene sus alternativas, digamos, porque una de las cosas más impresionantes, digamos, a mí, y para mí escalofriante, es ver que hay estudios de la mente, ¿verdad? Y del control de la humanidad. Entonces, en esos estudios de la mente siempre está evaluado las personas que en un momento están dudando y se les plantean unas alternativas, ¿verdad? Entonces, pero yo sí quisiera además ser clara con una cosa, porque cuando hablamos de arte, de repente alguien me dijo así, alguien que leyó algunos documentos que yo trabajo para mí misma, leyó y me dijo, pero es que entonces, ¿qué hacemos? Tú estás planteando aquí como que no hay que... No, tampoco estoy planteando, digamos, la posibilidad de decir, no, yo vivo fuera de la Matrix totalmente y todo, porque una cosa sí me parece a mí ver, estamos absolutamente atrapados. Y en ese atrapamiento lo que, digamos, yo quiero rescatar es mi espíritu y mi vida. No voy a dejar que utilicen, por ejemplo, mi tiempo. No voy a dejar que utilicen mi cuerpo, mi salud, mis sentimientos. Esas cosas yo debo estar para poder, digamos, estar sintiendo que ejerzo esas cosas en libertad. Tengo que tener conciencia de cuán atrapada estoy, ¿verdad? O sea, conciencia de lo que está ocurriendo en la Matrix, ¿verdad? Para decir, bueno, yo hago esta interpretación artística, responde a mí. Entonces, ¿cómo hago yo para sostener mi espíritu en este trabajo artístico? Sostener mi identidad, mis sentimientos y a la vez que no me ataquen, ¿verdad? Que no me dejen fuera de algunas cosas que debo alcanzar como el agua. Sí. No, y ahí se vuelve un tema de doble cara porque esa misma Matrix, que ya sabemos cómo funciona, también nos da algunas herramientas, digámoslo así. Por eso, como tú decías hace poco, saber primero que estamos en un sistema, pero que no somos ese sistema. Exacto. Y que sí podemos de alguna forma dentro del sistema crear nuestros propios sistemas, primero para conectar con nuestro origen, nuestro ser, nuestro espíritu, y luego para saber cómo vamos a interactuar, porque si dentro del arte, que ya sabemos todo lo que se habla del arte, implica, por ejemplo, en esa parte económica, ir a ciertos lugares o tipo de actividades o tipo de exposiciones que sabemos que forman parte de todo ese sistema. Uno puede decir, bueno, lo hago o mejor ya no lo hago en una forma de coherencia consigo mismo, pero también tenemos hoy en día, cosa que no existía antes, muchas posibilidades con todo lo que son redes, de alguna forma, si se saben utilizar, porque al final, o la inteligencia artificial, como pasa con eso, que si bien están, pueden ser mal utilizadas,
o pueden ser utilizadas a favor. Creo yo que ahí hay un sesgo que uno le tiene que dar en muchos aspectos. Es como un vehículo. Un vehículo puede ser una gran ayuda, tenés que llevar materiales, tenés que cargar, tenés que movilizarte a largas distancias. El problema del vehículo es cuando se vuelve una esclavitud, donde tenés que hacer 3 horas en un tráfico y la gente está metida en todo eso. Entonces pienso yo de que en ese sentido, no, digamos, en el arte, en ver esa subsistencia puede ser desde otros medios también alternativos. Sí, así. Aunque yo te voy a decir que yo, me da un poco de pena decir esto, pero sí, no que no lo vaya a hacer, pero quiero ser un poco cauta con esas nuevas formas, digamos, porque en mi visión, una de las cosas de las cuales se alimenta el sistema que después te controla es digamos, el rogarte información, ¿verdad? La otra vez platicábamos, pero no sé, con alguien más también yo le decía el problema de usar cosas como la inteligencia artificial y decir, es que, cosa que yo a veces hago, voy a mejorar este texto a través de la inteligencia artificial y le voy a decir que quiero que sea muy cálido y muy mal. El problema es que el texto, si yo no lo modifico después, puede ser autoría de ellos. Y así un montón de cosas. Entonces, ¿y qué jalan ellos de ti? Tus formas de pensar, tus ideas en general, las cosas que te gustan. Y todo eso en una red un poco sofisticada, digamos, del control del pensamiento, también implica después lo que te voy a hacer creer. Sí, ese es un tema que hoy en día es problemático. Y me pone mucho a pensar eso que decís, como hablamos, creo que esa vez que hablábamos, el tema que sucedió en su momento, que era para beneficio de todos, aquí y allá, en Estados Unidos, con las semillas de Monsanto, y que luego, como eran patentes genéticas, ahora un agricultor no puede sembrar, porque entonces le tiene que dar réditos por la patente. Sí. Entonces, de repente, toda esa información que nadie lee, cómo están los derechos de todo, por ejemplo, esta entrevista que estamos haciendo, de repente llega un momento en que se les da la gana, porque se ve que hacen como se les da la gana, claro. Entonces, y de repente esta imagen y nuestra imagen y todo es patente de TikTok o de Facebook o lo que sea. Así es. Sí, es un arma muy además compleja, del control, o sea, sin caer en paranoias, pero puede ser. Sí, porque además del control sobre la población, de decir qué porcentaje de gente está pensando diferente, ¿cómo los vamos a mover? Bueno, aparte de eso sí van a estar estudiando. Exacto. Definitivamente. Yo solo quisiera hacer algo para que, digamos, la gente tenga un poco claro, porque en un momento te dije sobre esa ruptura con el sistema de salud que me ocurrió y sería bueno que tal vez las personas puedan comprender la tremenda incisión que hubo en mi vida. Y bueno, yo te contaba que mi papá era cirujano, un excelente cirujano, pero que no le gustaban nada que tiene que ver con las farmacéuticas, antibióticos, todo eso. Incluso tenía anécdotas muy divertidas que no voy a contar en este momento para poder resumir. Pero ya ha fallecido mi papá, yo me encuentro bajo la situación de decir, de encontrar algunos problemas físicos en mí, que la gente que me conoce los ha visto, pero no tiene idea de qué ocurrió. Y realmente yo soy una persona afectada por una catástrofe mundial. Catástrofe mundial está reconocida así, como una de las, de hecho vi una documental que es muy buena de un periodista inglés y habla que después del Titanic, no, al revés, por encima de eso que se vio como una catástrofe del Titanic, está esta catástrofe de talidomida. Sí, pues. Y es una catástrofe bastante silenciada, porque tiene que ver con las farmacéuticas.
Pero para explicarle un poquito a la gente que nos pueda ver, se trata de los estudios de laboratorio hechos en campos de concentración. Durante la Segunda Guerra Mundial. Pero lo terrible de esto es que estos estudios no fueron destruidos, eliminados, sino al revés, fueron patentados. Patentados y apropiados por las farmacéuticas que hoy vemos acá. Y en general se trata de sedantes superpoderosos que se incluyen en muchos medicamentos, se incluyen a la fecha en muchos medicamentos para anestesiar o hacer creer a la gente que está mejorando. Pero en general, digamos, talidomida tal como se concibió, fue repartido en la población y causó estragos a nivel mundial. A nivel mundial. Alemania fue un experimento, la población alemana fue un experimento y se le dio muchos medicamentos de estas patentes. Pero eso, no, la industrialización que llevó a Alemania después de la guerra, llevó a estas farmacéuticas a crecer tremendamente y a vender las patentes y a reproducirlas en sus sedes fuera de Alemania. En Francia, en Bélgica, en España, en un montón de lugares. Y de hecho, las distribuidoras traían ese medicamento a Guatemala a través de una distribuidora que se llamaba Merrell. ¿Cómo? Merrell. Alemana. No, la distribuidora era americana. Americana. Pero ellos tenían el mercado de Latinoamérica. Exacto. Entonces, mi mamá, que era de una, digamos, de una familia de médicos, pensó que tenía un medicamento de alto nivel, porque mi mamá tenía una infección vaginal cuando estaba embarazada de mí. Y según relataba mi mamá, le recetaron como 5 medicamentos que todos se suponía que eran permitidos en ese tiempo, ¿verdad?, para mujeres embarazadas. Todavía a la fecha hay cosas que les dicen, no, usted como mujer embarazada puede tomar tal cosa. Y realmente se ha visto que esa membrana que recubre el bebé no es tan impermeable. Y entonces yo tengo daños físicos visibles y daños internos. Pero no vamos a hablar de eso, sino yo lo que quería apuntar acá. De toda esa parte que se engloba en ese... Exacto. Lo que quisiera apuntar acá, en esta ruptura de paradigma, es que yo en un momento me dije a mí misma, pero esto es un envenenamiento. Envenenaron a mi mamá. Y la que sufre las consecuencias soy yo. Y por supuesto mi mamá. Mis 2 papás sufrieron mucho. Pero yo descubro esto muy, digamos, mi vida ya había transcurrido en gran medida. 40 años, casi entre 40 y 50 años. Entonces, ¿qué significó esto para mí? Que venía de un mundo de médicos. Una ruptura fundamental, porque había médicos que en mi investigación me decían, pero María, ellos no sabían lo que te estaban dando. No era intencional, esa era la excusa. Digamos, sí, exacto. Sí. Pero, ¿qué implica esa excusa? Implica, no sé lo que estoy dando, pero igual te lo doy. Exacto. O sea, ya no digamos las farmacéuticas que sí saben que están dando. Exacto. Pero el problema de no sé lo que te estoy dando, pero te lo doy, todavía hoy. Porque cuánta gente se toma un medicamento creyendo que los médicos o la gente que está consultando sabe lo que te está dando, porque lo ha fabricado. Esos farmacéuticos que antes ponían esto y aquello ya no existen. Sí, el boticario. El boticario, ya no existe. Entonces, esto vino a romper uno de mis paradigmas totales. El sistema
de salud que estamos creando no es impermeable a los intereses económicos, a los intereses de control poblacional, a los intereses de una agenda, no son impermeables. Los permea absolutamente. Totalmente, casi que creados para ello. Exacto. Sí. De hecho, se producen muchos medicamentos que, como se requirió tanta inversión en los laboratorios y todo eso, hay que recobrar esa inversión. Vendámoslo, y vendámoslo caro, o vendámoslo barato, pero vendámoslo... o cambiémosle el uso, supuestamente, ¿verdad? Exacto. Entonces... Porque yo sé, hasta donde yo tengo entendido, el caso de la talidomida se sigue utilizando, pero ahora con otros fines y en otras condiciones. Se sigue utilizando. Lo cual es aberrante, esa situación. Y lo que pasa es que, digamos, hay mucha gente que te dice, no, es que también la naturaleza no es perfecta. Pero al momento, todavía hoy, pero eso no yo, lo podemos ver en redes, gente que postea niños que nacen sin brazos, sin piernas. Eso no es la naturaleza humana. Y lo simpático es que yo voy a decir que no soy religiosa, pero soy muy espiritual. No siendo religiosa, tengo un concepto de Dios muy holístico. Y eso me hace ver que el planeta, tú no ves pajaritos que nacen sin alas, ¿verdad? Sí, totalmente. Dios hace pajaritos con alas. Sí, no ves animales enfermos en el bosque o en la montaña. O pajaritos obesos, ¿verdad? Eso no ves que las ardillas estén cayendo de los árboles porque están obesas. O les dio un paro cardíaco. Ajá. Sí. O nacen con algún problema de disfunción cognitiva. Sí, no, eso no ocurre. Sí, porque sí, Dios totalmente. es O la creación es la integral. creación es integral y perfecta. Sí. Pero nosotros estamos en esta pugna con esta Matrix que está imponiendo controles sobre la... No, hay un control muy determinado ya. Uno creció todavía con eso, pero viene de al menos 100 años o más. De esa época que tú contás a principios del siglo pasado, donde literalmente el ser humano ahora está en una situación donde cree que cualquier enfermedad le puede pasar. Sí, Que ojalá no me dé no sé qué cosa. Sí. Hay que cuidar con todo. Y hay todas estas maratones de que contra la diabetes, que contra el cáncer, que contra el cáncer de no sé qué, y todas estas... y la gente vive con ese miedo y cree, o está ya metida en ese paradigma de que las enfermedades dan. Sí, Dan porque dan, y no, o sea, no era así, nunca. Y ya no digamos las enfermedades nuevas, que hace más de 100 siglos no existían. O sea, la diabetes no existía antes. Y digamos que, mira, la gente en general, lo que pasa es que no nos da la vida chance de, digamos, estudiar absolutamente todo o ver la historia de cómo se ha ido desarrollando absolutamente todo. Y yo tengo la fortuna de tener un papá, ya te digo, que estudiaba mucho. Entonces, mi conclusión es que cuando, digamos, alguien que esté estudiando ve que hay un montón de síntomas, para ayudar a esas personas le ponen título. Pero yo recuerdo mucho a mi papá decir, por ejemplo, con el cáncer, mira, esto es tan complicado, es tan complejo lo que les está ocurriendo a estas personas, que yo te podría decir, eso me lo dijo él a mí, que casi la persona tiene su propio cáncer. O sea, cada persona tiene un cáncer distinto al de la otra persona. Sí, tiene un desequilibrio. ¿Qué significa eso realmente? Es como yo le trataba de explicar a mis hijos. ¿Qué pasa si al piano le pongo salsa de tomate encima y luego al motor del carro, y luego la cámara? Por supuesto que son entes o aparatos distintos y se van a descomponer de distinta manera. Lo que a mí me parece tener claro es que estamos haciendo cosas equivocadas y cáncer solo es una respuesta, digamos, como decir, estoy reaccionando mal.
estoy no reaccionando mal, reaccionando bien frente a un montón de tóxicos. Más bien el cuerpo se está revelando, expresando. Miren, y el problema es que en ese paradigma médico a todos les dan el mismo tratamiento, de alguna forma. Sí, y quieren, digamos, crear, pero si tú ves, digamos, la respuesta del paradigma biomédico a la enfermedad del cáncer, casi es homogenizada para toda la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que en general no estás curando a la gente y volviéndola a su estado de salud. Solo estás, como ellos dicen, atacando. Es más, hay libros que dicen que como la industria farmacéutica está vinculada a la industria militar en cuanto a financiamiento, productos que se hacen, muchos de los productos farmacéuticos, por ejemplo, vienen de los laboratorios del aparato de guerra americano. Entonces usan el mismo vocabulario, ¿verdad? Sí. No, y vamos a atacar, vamos a bombardear, buen punto. vamos a... Sí, es enemigo, es esto, y tienen que tipificar al enemigo, ¿verdad? O sea, esto que te está dando es un enemigo que tenemos todos en común, ¿verdad? Pero te decía que esas dos cosas, digamos, estar en un rompimiento tan profundo del sistema de salud que tiene que ver con mi cuerpo físico. O sea, yo lo experimenté en piel, todavía lo experimento con algunos problemas que quedaron de talidomida adentro. Pero me hace ir al arte y decir, ¿y si esto es un paradigma? ¿Y si esta visión de arte que me tiene un poco insatisfecha también fue impuesta? También es impuesta, también es un sistema de Matrix. Sí, una fruta que también yo me la he hecho. Exacto. Y así vas evaluando tus paradigmas, pero en lo que refiere al arte, digamos, yo fui como sacando aquellas cosas que yo pensaba, no sé, es que no estoy muy segura de esta parte. Pero de lo que estoy muy segura es de la felicidad y el amor que siento en mi experiencia de estar frente a un lienzo y pintar y hacer algo que está dentro de mí y yo no he visto afuera, aunque sea respuesta de lo que estoy viendo afuera, como es esa vasija de la que hablábamos en esa, las vasijas del ritual de la cocina, ¿verdad? Ancestral, de nuestra población en general, porque aquí se usa mucho la vasija de barro. Sí, vamos a entrar a ese tema, porque ahí es donde hacemos una vinculación. Solo voy a parar ahorita para retornar ahorita la grabación. Bueno, estábamos con que vamos a ese rompimiento de paradigmas y ahora pues empezás a hacer algunas asociaciones que han estado vigentes en tu obra, ¿verdad? Sí. En el caso de la vasija, pero contarnos un poco más de esa parte. Sí, bueno, digamos que yo siento que cuando tú empezás a romper esos paradigmas, vas evaluando muchos de los paradigmas que hay en tu vida, ¿verdad? Pero no cabe duda esa frase de que cuando hay crisis hay oportunidad, ¿verdad? O la crisis te lleva a buscar nuevas oportunidades. También ocurre que cuando fue esta cosa de supuesta pandemia, ¿verdad? Supuesta pandemia. La pandemia, ¿no? Ajá. Digamos, yo ya había tenido la intención de salirme un poco de la Matrix, o más bien todo lo que pudiera de la Matrix, pensando qué tremendo que me estén controlando absolutamente en todo. Pero una de las cosas fundamentales del ser humano es lo que comes, ¿verdad? Las cosas que tú estás llevando a una cosa que mi prima linda, Yolanda, dice del territorio fundamental, el primer territorio, el territorio que tu espíritu está abarcando, que es tu cuerpo. Y yo tenía, pues ya te digo, todos esos antecedentes de ver que había un envenenamiento causado por una farmacéutica
que había incidido en mi territorio, ¿verdad? Y quería irme a lo más holístico posible. Hacer mi comida, cultivar, esas cosas que todos, en cierta medida, porque yo sé que tú, pero todas las personas sentimos, debiéramos poder tener perejil, pues, ¿verdad? Perejil, cilantro, una cebolla cultivada por ti. Y saber sembrarlas para crecer, ¿verdad? Y que la matrix de la parte de la educación, digamos, mira tantos cursos de ciencias, de biología, y por último, tú no sabes cultivar una cebolla. Es que ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que te vas por todas las clases de ciencias naturales y no sé qué, Y nunca te primaria, enseñan... y nunca te dicen, mire esto, así y acá, y tienen que evaluarlo, y después saca la cebolla y se come, pero ¿cómo vas a tener una nueva cebolla? Entonces, una de las cosas que me ocurrió durante esa pandemia, ¿verdad? Mal llamada pandemia, es decir, puchis, me dejaron sin nada, ¿verdad? No tengo posibilidades de crear un alimento que sea natural para mí. Y empezamos, te digo empezamos porque fue un proyecto como que familiar, ¿verdad? De tratar de cocinar de la forma más orgánica, más natural, más holística que yo encontrara. Y tenía en este bosque la oportunidad de hacer leña, de cocinar con leña. Pues fui al mercado a comprar vasijas de barro y muy ingenuamente no sabía cómo usarlas, si había que curarlas, si había que hacer procesos largos, pero lo que al final ocurrió es que en toda esa exploración, en toda esa investigación de volver hacia las cosas que yo veía en los pueblos, no solo en mi vida, porque yo tuve una abuela que cocinaba de forma muy fundamental, ¿verdad? Sino ir también a ver lo que estaba ocurriendo en los mercados, lo que ocurría en las ventas de comida y cómo cocinaban. Esa forma simple de vivir, ¿verdad? Exacto. Simple. Simple en el buen en el sentido fundamental. Pero a la vez que tiene que romper otro paradigma. Nuestra comida no debe estar inmediata, ¿verdad? O sea, nosotros creemos que la comida debe ser, ay, ya llegué del trabajo, sírvame lo que sea, ¿verdad? Ajá, exacto. Sí, no, es un proceso, ¿verdad? Y es un proceso para alimentar el cuerpo que debe llevar un tiempo. Y tú debes dedicarle a tu vida y a la salud y al cuerpo un tiempo en el que vas a alimentar. Entonces empezamos a cocinar frijol, cocidos, en esas ollas alimentadas por fuego de leña. Pero yo incluso escribí un documento a ese respecto porque eso fue para mí una experiencia junto a la visión artística, junto a mi ruptura del paradigma farmacéutico, ¿verdad? Y biomédico, vamos a decir, hospitalario biomédico, una intención de búsqueda. Entonces, en la cocina, en la práctica de hacer esa cocina artesanal, voy descubriendo que esto es un conocimiento y una tecnología ancestral que se llevó a cabo durante siglos y que respondía a alimentar el cuerpo de forma sana. Entonces encontré que ese ritual tiene muchas aristas, digamos, que evaluar, porque una de las partes hermosas que yo quiero poner aquí, porque tiene que ver con el arte y mi trabajo, es que esa olla de barro que uno ve puesta ahí en los mercados, tienen repisas, ¿oíste? Vas a los mercados y hay repisas de ollas. Ajá. Ellos mismos te dicen, los vendedores, esta es de 1 libra, esta es de 2 libras. Pero esa simpleza con que te dicen, este es de 1 libra, este es para arroz, este es para... es porque es una tecnología desarrollada por siglos para una capacidad de grano que fue
también, digamos, estudiada, elaborada. Sí, todo un conocimiento ancestral. Exacto. De esa capacidad, ese fuego, esa retención del alimento ahí a grandes temperaturas que lleva transformaciones bien profundas que conservan lo que es nutritivo para las personas en una olla de barro. Que por último, yo encontré, porque al principio estaba preocupada, y si esta cosa se rompe voy a tener que comprar otra. Y eso me causaba al principio un poco de angustia y decir, puchica, pero cada vez que se rompa tengo que encontrar otra. Pero vi viendo que el proceso de cocción va haciendo que la olla sea más duradera. Cada vez que la solidifica, cocino, digamos así, la petrifica, ¿no? Sí, fíjate. Y entonces, ¿sabes qué es hermoso? Que de repente contemplé que esa olla casi petrificada tenía una durabilidad que me llevó a pensar en las ollas que han sido enterradas y que descubren en los enterramientos de descubrimientos arqueológicos. Sí. Ahí están las ollas. Sí. Y entonces uno dice, esto se convierte en un elemento mágico. Porque Y tan simbólico, todo lo que puede simbolizar una vasija. De la salud, de la tecnología, del conocimiento, de la pertenencia, digamos, del cuerpo que fue alimentado a través de esa olla. No digamos solo con frijol, maíz, sino todas las bebidas, todas las cosas que fueron parte de los rituales de nuestros Es como un ancestros. útero. Exacto. Entonces, para mí empezó a crear un significado bien profundo de cómo esa olla tenía un vínculo para mí con lo holístico, con la perpetuidad de la humanidad, digamos, ¿verdad? Con nuestra construcción de identidad, además. Pero una cosa que me pareció súper divertida es de repente pensar que la gente va corriendo por la olla de presión, porque fundamentalmente yo hago frijol en esas ollas, ¿verdad? Va corriendo por las ollas de presión, ¿verdad? De cocimiento lento. Ajá, o de cocimiento lento, todas esas cosas que requieren electricidad y empaques y no sé qué. Y cuando tú ves que les falta el empaque, les falta el mango, todo eso, se desechan y la gente ya no sabe qué hacer con la olla. Y en cambio esa olla de barro, si en última instancia se rompiera por un accidente, porque ya te digo que van adquiriendo mucha rigidez, mucha, no sé, una consistencia distinta, tu olla de barro va a volver a ser parte de la tierra. Totalmente. O sea, es una cosa tan maravillosa. Totalmente sostenible. Exacto, totalmente sostenible. Y en última instancia lo que me faltaría a mí solo es ir a buscar otra vez el barro y volver a construir una nueva. En cambio, cuando tú tenés una olla de presión o una olla de cocina cualquiera, si se estropea, tenés que... O sea, no sabes ni qué hacer con ella. Sí, ajá. Así de loco. No sabes si tirarla, si encontrarle algo, una cosa rara. La otra se vuelve a integrar a esto que somos, al planeta, porque ese es otro tema que tendríamos que ver de qué somos, ¿verdad? Porque ¿qué somos con respecto al planeta, o lo que entendemos como esta porque tierra? Cuando yo digo soy con la tierra, yo soy solo un elemento, o sea, hay una integralidad tan perfecta que esa tierra me da de comer en muchos sentidos. No solo me va a dar de comer verdura, frijol, maíz, sino me da la olla, me da el fuego. Y yo subsisto por eso. El aire, el agua. Entonces mi territorio es un poco más extenso, ¿verdad? Soy la tierra, soy el agua, somos
somos esto, ¿verdad? Que no se puede definir en soy María Aguilar. Sí, fíjate que ahorita de lo que estás diciendo me llama mucho la atención eso que dijiste de esa idea que tiene la gente de la alimentación como que así es, que la tienes que tener inmediata, y esa desconexión desde que la sembras. Y quizás no todo lo pueda uno sembrar, y para eso es la vida de comunidad, porque ahí va a haber gente que sí se dedica a sembrar, otra gente se dedica a hacer ollas, otra gente se dedica a hacer eso, pero todos en cierta vida, en comunidad y en otro esquema, digámoslo así, pues entre todos se hace algo. Pero esa desconexión que existe hoy en día, el supermercado, aquí la inmediatez, ya digamos la comida chatarra y todo, hace que en serio, así como hablamos con el tema de la salud, la alimentación es algo que está totalmente fuera de la agenda de la gente. O sea, no le importa lo que comen. Y mucha gente cuando se habla acerca de comida sana, de preparar esto, preparar comida para 2 o 3 días para que uno tenga su comida, lo primero que la gente dice es que no tengo tiempo, es que por el trabajo, es que vos porque tenés tiempo, y a veces contestan así bien hater, ¿verdad? Así ojalá quizá tener tu tiempo, ojalá no hiciera nada. Pero es que en serio, si tu vida te está matando, si te está absorbiendo todo y te está haciendo comer porquerías, replantéatela, ¿verdad? Sí. Porque, o sea, ¿en qué nivel estamos que ya no nos importa qué comemos, qué nos metemos de medicina ni nada, con tal de llevar esa agenda que han dicho que hay que del trabajo, del tráfico, de esto y todo? Ajá. Y hay que pararse, como tú sí. decís, hay un momento donde decir, no, esto no es vida, no vine a este mundo a pasar. Sí, y mira, y también eso. te voy a decir una cosa, que como ser humano, digamos, hay que pensar un poquito en qué es el tiempo. ¿Qué es el tiempo y cómo lo voy a usar, verdad? Y porque ahí tendríamos que hablar otro montón de cosas de qué significa el tiempo. Como tú decías, que no tengan control sobre mi tiempo. Exacto. ¿Y para qué es el tiempo? ¿Verdad? Porque yo encuentro en la práctica de la cocina que si nosotros no lo hacemos con conciencia, ¿verdad? Para decir, digamos, yo puedo admirar esta cebolla y puedo hacer de toda esta cocina una experiencia estética, porque esa es otra cosa que hay que evaluar, esa palabra estética, que al final este paradigma del arte ha creado una estética, ha creado un paradigma equivocado sobre la palabra estética, ¿verdad? De hecho fue inventada por el paradigma, ¿verdad? De alguna forma. Sí, aunque a mí me gustaría hablar aquí en pocos minutos de esa palabra estética, porque al final se resume a una técnica y a la práctica de una técnica constante que por fin te lleva al gusto y al placer, ¿verdad? Entonces esa práctica de estar cocinando puede ser una maravillosa experiencia estética, ¿verdad? Del placer, pero si en tu conciencia está, digamos, la maravilla que es una cebolla bien cocinada, asada, con limón, con lo que sea, tú la vas a ingerir y la vas a absorber de una forma más hermosa. Y va a significar en tu cuerpo más salud. O conexión para empezar, ¿no? Exacto. Yo quiero que no se nos escape poder decir que, digamos que como todos los paradigmas están relacionados y las rupturas y las experiencias, digamos, yo he llevado a mi trabajo artístico esta olla. Y divertido porque digamos que tú que conoces mi trabajo, sabes que en parte algunas técnicas tienen que ver mucho con la tecnología. Ajá. Digamos, con la fotografía y la impresión digital de algunos elementos de mi obra. Algunos elementos, y quiero hacer muy claro porque la gente a veces dice, ay no, eso está impreso. No, una parte está impresa. Sí, lo demás está intervenido. Exacto. Pero además esa parte impresa es de una fotografía de algo que para mí tiene significado. Entonces en mi obra artística, por ejemplo, aparece muchas veces
la olla verdadera donde yo cocino. Porque para mí tiene un significado hermoso dejar ahí en algo que, si tengo suerte, va a seguir con su discurso, digamos, más allá de mi vida, sobre un elemento que puede dar a la humanidad esa posibilidad de ritual en una cosa cotidiana, una experiencia estética en una cosa cotidiana que todos pueden hacer, ¿verdad? Porque todos podemos ir a comprar una olla y experimentar inclusive la incertidumbre de ir al mercado y decir, ¿qué olla compro? Ajá, para empezar. ¿Verdad? Y gozarlo, y sentir que tú tenés felicidad porque podés ir al mercado lleno de bulla y colores y aquella cosa loca y no sabes dónde parquear y te metes y hay gente ahí y tú decir, ¿qué olla compro? Y preguntarle a otra persona y comprar la olla y llevarla a tu casa y decir, voy a probar. Todo eso debiera ser una vida intensa para la gente. Bueno, bueno, hay mucho que hablar, ¿verdad, María? Pero creo que esta es la primera parte, ¿verdad? Sí. Tocamos un poquito de todos los temas, casi. Un poquito. Pero luego creo yo que en los próximos segmentos vamos a estar como que ya retomando algunos otros, ¿verdad? Así que quisiera pues primero agradecerte, vamos a hacer el cierre, ¿verdad? Pero si quisieras decir algo, bueno, sobre todo que aquí tenemos pues que eso va a ser algo importante decir ya más adelante que también de todo esto surge un nuevo proyecto que es crear esto, mi cocina artesanal, ¿verdad? Para abierta al público. Así que también voy a dejar ahí los datos para los que estén interesados, ¿verdad? Que se llama La Cumbre. La Cumbre, ¿verdad? Sí. Te voy a contar que además chimol, mil tomate, curtidos de jalapeño y también los frijoles, ¿verdad? Sí, fíjate que a raíz de eso es una cosa importante para despedirme, que como artista es la palabra un poco extraña, ¿verdad? Ajá. Yo encontré que había otras cosas que quería hacer y no me tenía por qué encasillar en que todo lo tengo que... Como ya sí dice artista, ajá, todo debe venir de mis ventas del arte, ¿verdad? Porque ese es otro paradigma bien duro. Y yo podía ser cocinera, podía tener un vivero. Bueno, el vivero va a ser otro tema que... Sí, que sería bonito abordar. Podía tener un vivero porque cuido el área donde vivo y reproduzco plantas y todo. Entonces, pero bueno, yo agradecerte esta oportunidad, Cristian. A ti, María. Nosotros, la gente no sabe, pero platicamos muchísimo, muchísimas veces, somos muy amigos y entonces tenemos muchos temas que nos gusta ir abordando. Pero esta primera oportunidad de hacerlo acá con otras personas, pues yo te agradezco mucho, ¿verdad? A ti, María, y sobre todo el poder compartir con la gente. Sí, compartir con las personas y decir que también nos gustaría mucho las preguntas, incluso si alguien quiere participar, ¿verdad? Y le gustaría abordar con nosotros algún tema, sería muy interesante. Pero bueno, saludar a toda la gente, saludar a todos los humanos, mandar las mejores intenciones para que encuentren en sus vidas caminos que resuenen más adentro, ¿verdad? Que tengan el valor de hacer cambios en sus vidas, cambios determinantes. Sin miedo. Sin miedo y buscar a otras personas con las que podemos comunicarnos en ese sentido, ¿verdad? Nos fortalece. Y bueno, decir también que aquí estoy para platicar, para trabajar, para cualquier cosa que las personas deseen expresar y compartir, ¿no? Que María, muchas gracias. Toda la información tuya de redes o contacto va a estar ahí colocada y pues muchas gracias a todos. Compartan. Esto pues está sucediendo en Guatemala. Están sucediendo muchas cosas buenas, diferentes en Guatemala, tanto como artistas, pensadores y gente que está desde otras visiones.
Y es también un mensaje para el mundo, para que vayamos haciendo una comunidad que entre todos los que estamos creando ese nuevo mundo que ya está sucediendo desde hace mucho tiempo, pero que ahora lo estamos ya habitando. Así que muchas gracias a todos ustedes, María, aquí en Arte Vía Espíritu, y nos vemos en los próximos episodios. Muchas gracias. Gracias.